Buenos días, estimadas alumnas y alumnos. Hoy vamos a ver el caso práctico número 5, es el último de los casos prácticos de NIF 16. Es un caso complejo porque, como ya verán ustedes, es un contrato de sale and leaseback, es decir, es una venta seguida de arrendamiento. Y recuerden la vinculación de la NIF 16 con la NIF 15, en tanto que es necesario que sea una venta en los términos de NIF 15. Así que vamos a comenzar con los datos del enunciado. Tenemos una venta por 2 millones, un plazo de contrato de 18 años, este es el alquiler, porque recuerden que vendemos y alquilamos. Pagos de 120.000 pesos mensuales, un interés del 4,5% anual, sin opción de compra, con un valor razonable a la fecha del contrato de 1.800.000 y un costo de 1 millón. El costo es el valor contable, el valor de libros que tiene la empresa en ese momento. Hasta acá el enunciado. Ya hay algo que debe llamarnos la atención. El valor de la venta es superior al valor de mercado a la fecha del contrato. Comparen 2 millones contra 1.800.000. Con lo cual, y pensando que esta norma tiene como propósito los valores asignados por el mercado, ya hay algo que nos tiene que llamar la atención. ¿Por qué alguien va a pagar 2 millones por algo que en el mercado consigue 1.800.000? Entonces la norma presume, sin admitir prueba en contrario, que esa diferencia, 200.000, es decir, 2 millones contra 1.800.000, en realidad es una financiación adicional, es decir, es un préstamo adicional que le hacen a la empresa, que será devuelto en esas cuotas, en esos pagos de 120.000 anuales, donde está incluido el alquiler, interés y también la devolución de esta financiación adicional. Primeramente, comenzamos calculando el valor descontado de los pagos que tenemos que hacer. Eso nos da 1.459.199,02. No está hecho en el ejercicio porque ustedes ya saben cómo hacerlo. Descuentan los 120.000 anuales en 18 años a la tasa del 4,5% que les da el enunciado. A la misma vez tenemos pagos nominales por 2.160.000. Es la suma de todos los pagos en distintos momentos del tiempo que ha hecho, es decir, los 120.000 anuales por 18 años. En esta página 41 tenemos un cuadro de cómo va quedando la deuda, interés, amortización y pago periodo tras periodo. Recuerden que el concepto de amortización en este cuadro no es el de depreciación contable, sino el concepto financiero de amortización. Es decir, la parte que estoy devolviendo del capital que me prestaron, y la diferencia con el pago es el interés. Así que en este cuadro tenemos la composición para cada uno de los periodos. Esto tiene como propósito que cuando ustedes practiquen el ejercicio puedan elegir cualquier periodo de tiempo de estos 18 años y tener ya el resultado. Ahora viene la parte más compleja, el asiento contable. Quiero aclararles que este ejercicio les va a llevar mucha práctica, les va a llevar mucha revisión, así que les pido que por favor presten mucha atención para ver de dónde salieron ciertos valores que a una primera vista suelen ser confusos. Voy a leer el asiento y luego la explicación y volveremos al asiento. Tenemos efectivo recibido por 2 millones, un inmueble derecho de uso, 699.555,01. Este es el derecho de uso que nosotros adquirimos. Recuerden que para el arrendatario los arrendamientos en realidad son compras de derechos de uso. Esto es lo que compramos de derecho de uso del que antes era nuestro inmueble. Inmueble acreditado por 1 millón, la parte que vendimos, es decir, el inmueble físico propiamente dicho. Intereses negativos a devengar, 700.800,98, acreedores por arrendamiento, 2.160.000 y un resultado de venta del inmueble de 240.355,99. Vamos al análisis. En primer lugar tenemos que tener en cuenta lo que habíamos mencionado hace unos pocos minutos, que la diferencia entre ese precio de venta, que es mayor al valor de mercado, y el valor razonable es el valor de mercado, no es una ganancia, es una financiación adicional. Entonces pasamos al punto siguiente.
que también esto lo estaba haciendo la RT18. La diferencia entre el valor de mercado, el valor razonable y el costo, es decir, 1.800.000 y 1.000.000, en principio eso parece una ganancia. En realidad eso sería una ganancia si nosotros hubiésemos vendido el inmueble tal como lo hicimos, pero no hubiésemos alquilado. Es decir, no hubiésemos recomprado ningún derecho de uso, ninguna capacidad de uso de ese inmueble. Porque entonces sí, verdaderamente nos desprendemos del inmueble. Pero en realidad nosotros recompramos una parte. Por lo tanto, la ganancia va a salir de esos 800.000 multiplicados por un porcentaje que todavía no lo hemos calculado, que es el porcentaje del inmueble que no recompramos como derecho de uso. Vuelvo a recalcarles, por favor, tengan siempre presente que en NIF 16 el arrendatario al alquilar está comprando derechos de uso. Entonces vamos al análisis. Primeramente, evaluamos o calculamos el valor descontado. Eso nos daba 1.459.199, que lo habíamos hecho 2 páginas atrás. Pero sabemos que una parte es financiación adicional, que son los 200.000. Los 200.000 surgen de la diferencia entre 2 millones y 1.800.000, es decir, precio de venta y valor razonable. Por lo tanto, ese 1.459.199,02 se divide en dos componentes. 200.000, que es una financiación adicional, y 1.259.199,02, que es el valor descontado del arrendamiento. Es decir, al valor anterior, 1.459, le resté 200.000. Primera pregunta, ¿puedo restar esos dos valores? Sí, puedo, porque ambos están expresados en la misma fecha, en el mismo momento del tiempo. El valor descontado es un valor que está actualizado, evaluado hoy. Y los 200.000 es una diferencia entre dos valores también hecha hoy, porque es un valor pagado hoy contra un valor de mercado de hoy. Por lo tanto, sí, puedo realizar la resta. Entonces ya sabemos que la parte del arrendamiento, si es su valor descontado, es 1.259.199,02. Pero sabemos que el valor del bien de mercado es 1.800.000. Entonces yo ahora lo que voy a buscar es qué proporción en el valor de mercado del bien representa la parte que yo estoy, o sea, el valor descontado del arrendamiento. Entonces hago la división. 1.259.199 dividido 1.800.000. ¿Puedo hacer esa división? Sí, porque ambos importes están expresados en el mismo momento de tiempo. Esto me da como resultado casi el 70%. 69,955009. Esa es la proporción que yo estoy arrendando del activo. Entonces, para cerrar este pequeño capítulo, vendo el activo, vendo el inmueble, es decir, cedo el 100% de los derechos de uso. A la misma vez, recompro casi el 70% de los derechos de uso. Por lo tanto, lo que verdaderamente cedí es casi el 30% de esos derechos de uso. Entonces vemos que la porción no arrendada es 30,044990 y siguen los decimales por ciento. Es decir, casi el 30% del inmueble es lo que no estoy recomprando. Bueno, entonces lo que hacemos ahora es empezar a aplicar porcentajes. Como el activo yo lo tenía evaluado en mi contabilidad a 1.000.000 de pesos, era mi costo, lo multiplico por el valor, lo multiplico por el porcentaje que estoy recomprando como derechos de uso, que sabemos era casi el 70%. 0,699555009. Bueno, lo multiplico por 1.000.000. Eso me da 699.555,01 y es el valor que le voy a asignar a la cuenta inmueble derechos de uso. Es decir, casi el 70% de lo que yo tenía evaluado anteriormente a mi inmueble.
La siguiente cuenta, acreedores por arrendamiento, si vamos 2 páginas hacia atrás, verán ustedes en el último renglón, es la suma de los pagos nominales, es decir, la suma de los 120.000 pesos anuales. Intereses negativos a devengar, 700.800,98, lo encontramos en la página anterior en la suma de la columna de interés. También lo podríamos encontrar como la diferencia entre los pagos nominales y valores descontados. Es decir, 2.160.000 y el 1.459.199,02. Por lo tanto, el resultado de venta de inmueble ya podríamos calcularlo por diferencia. Es legítimo calcular por diferencia siempre que yo haga la explicación correspondiente en una especie de anexo o nota. Así que vamos a hacer entonces el apartado de cómo llegamos a ese resultado venta de inmueble, que ya vemos que por diferencia nos da eso. Sabemos entonces que siendo que la diferencia entre el valor razonable y el precio no es ganancia, sino es una financiación adicional, vamos a calcular cuánto teníamos de no adquisición de derechos de uso. Habíamos calculado que casi el 70%, 69,95, lo readquiríamos, el resto no. Hacemos la diferencia, es decir, 1 menos 0,99555009 y nos da este importe que encontramos acá. El 0,30044 y siguen los decimales, es decir, el 30,04 y algo más por ciento. Entonces, calculamos. Valor razonable a la fecha de contrato, 1.800.000, lo da el enunciado. Costo 1.000.000, diferencia 800.000. ¿Se acuerdan que casi al principio de la explicación de esta página 42, yo les había dicho que el resultado lo íbamos a encontrar con los 800.000 multiplicados por algún porcentaje que todavía no lo teníamos, que era la parte que representaba lo que yo verdaderamente cedía del inmueble. Entonces, como luego encontramos que recompraba casi el 70%, quiere decir que lo que verdaderamente cedo es casi el 30%. Bueno, como acá lo encontramos exactamente, lo multiplicamos. Así que 800.000 por 0,3044991, ese resultado es el resultado por la venta del inmueble. 240.355,99. Y ahí encontramos cuánto ganamos por la venta de este inmueble. Voy a mencionarles los dos asientos que siguen y volvemos a este primero que es el más relevante. Luego tenemos el devengamiento de los intereses, 65.663. Este importe corresponde al periodo número 1, verán ustedes en el renglón 1. Ustedes pueden practicar de cualquiera de los 18 periodos que tienen los resultados. Y el pago, acreedores por arrendamiento contra efectivo por 120.000, también encontramos en la columna pagos, para la fila número 1, ese importe. En realidad, en este ejercicio son todos los pagos iguales. Para terminar ya con este último ejercicio, quiero volver al primer asiento. Hacer una especie de resumen. Tengan en cuenta que en estos casos de venta seguida de arrendamiento, cuando vendemos la propiedad de un activo, cedemos el 100% de sus derechos de uso. Tengan presente que para el arrendatario, en NIF 16, es el método de activos y pasivos, es decir, no alquilo, compro derechos de uso. Entonces, vendo el inmueble, cedo el 100% de sus derechos de uso. Lo alquilo, estoy recomprando una parte de sus derechos de uso. Entonces, la evaluación del inmueble derechos de uso va a estar dada por ese porcentaje que yo recompré, multiplicado por el valor al cual yo tenía valuado el inmueble. La cuenta resultado de venta del inmueble va a estar dada por la ganancia que yo hubiese tenido si lo vendía todo, es decir, 1.800.000 menos 1.000.000, multiplicado por la parte que no recompro, es decir, la parte que verdaderamente cedo, casi el 30%, en nuestro ejercicio. Y por último, recuerden que vender
a un precio superior al valor de mercado. Para esta norma implica recibir una financiación adicional. Entonces quiere decir que no voy a tener en cuenta eso como precio de la venta, sino que lo voy a tener como una financiación, o mejor dicho, la diferencia con el valor de mercado, como una financiación adicional. Bien, llegamos al fin de NIF 16. Vuelvo a recalcarles la importancia de practicar los ejercicios, en especial este ejercicio, porque verán ustedes que es más complejo ver de dónde salen algunos valores. Cualquier duda o comentario que tengan, no duden en escribir al mail de las consultas. Un saludo para todos.